sabe que es bueno visualizar todos los temas, porque de eso se trata, que ustedes conozcan todo, pero también viene lo más importante, puntual en general, y es importante que también que ustedes visualicen todas las referencias. Por eso les brindo la presentación. Eh, Esta vendría a ser un resumen de todas las patologías de esos ejes que hemos visto y de todas esas vías metabólicas importantes que se tienen, ¿no? Tanto de tipo FIBA positivo como FIBA negativo. Teniendo en consideración que cualquier falla, sobre todo falla a nivel de la hipófisis, va a generar definitivamente una insuficiencia en algunos escenarios y en otros no. Por ejemplo, algunos trastornos que se pueden generar, acá tenemos algunos trastornos en el lado izquierdo, y el porcentaje y las recomendaciones de tamizaje. Pedirles esto, que algo específico, van a tener demasiados problemas, ¿no? Por ejemplo, infertilidad, que se den al 10% de las parejas, hay que investigar a cada miembro de la pareja. Esto les va a servir para la práctica que todavía van a tener hasta terminar el curso, porque se van a enfrentar frente a cada uno de estos escenarios. ¿Cómo es el estudio de la fertilidad? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿No? Primero la pareja, la mujer, bueno, el varón, luego la mujer, análisis de semen ovario, evaluación del ciclo ovulatorio de la mujer, pruebas específicas como está indicado, cuáles son esas pruebas, pero están viendo ya el porcentaje de prevalencia de un trastorno que se pueda presentar y cómo es el tamizaje. Como ustedes han visualizado cuando vimos diabetes, prácticamente todo es una señalización entre receptores de la célula, mecanismos de transcripción, ¿no? Su efecto a nivel central, ADN general, y luego la expresión que vaya a tener como efecto a valorar. Entonces, todo eso se produce en toda nuestra economía. Entonces, las alteraciones que puede haber en este eje de respuesta normal fisiológico que hemos estudiado, donde hay una cadena positiva y cuando esta aumenta hace FIBA negativo, si uno de estos procesos por cuadro quirúrgico, destrucción a este nivel o alteración anatómica, pues va a haber una disrupción adecuada de cada uno de estos enlaces. Veamos que el hipófisis, ya lo habíamos mencionado, es un complejo, una compleja estructura basada en un giro, ¿no? Hay un giro durante la formación en la cual una parte es netamente glandular y la otra es netamente neurológica, ¿no? Aquí logran ver los axones, es la famosa neurohipófisis, la adenohipófisis. Logran ver la arteria hipofisiaria superior que viene, brinda la mayor contexto relacionada a la irrigación y luego ¿no? Sale por las vénulas y esta llega llevando la secreción hormonal a los puntos efectores. Pero ojo, ¿qué pasa? Miren esta arteria inferior hipofisiaria superior. Es muy delgadita, ¿no? Está en relación al tamaño, esto es prácticamente escala para valorarlo. Entonces, ¿qué pasa si de pronto hay un ACV isquémico a este nivel? Va a claudicar toda esta zona. ¿Claudicará esta región? No. Pero claudicará en general toda esta zona, se va a mantener. ¿Por quién? Por la arteria hipofisiaria posterior. Si ustedes ven, acá hay un enlace. ¿Lo logran ver? No sé, ahí para arriba si logran ver o no. Ya, esta región es lo que permite que cuando hay una obstrucción a este nivel, no todos pierdan la capacidad de toda la formación de las hormonas en este contexto. Entonces, gracias a esta comunicación, si hay un ictus a este nivel, esta va a, de alguna manera, compensar, y si hay un ictus a este nivel, esta va a generar una compensación relativa, es decir, no va a ser. Pero estamos hablando de un trombo, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando hay una hemorragia y una vasoconstricción severa? No solo se va a vasoconstricir acá, ¿cierto? Sino va a ser vasoconstricción en ambos. Ese es el más deleterio, porque por más de que haya comunicación, estos dos va a claudicar. Entonces, esta región hay que tener en consideración su función. Mucha de ellas es FIBA positivo, pero también FIBA negativo. Si desaparece,
Estos que son negativos, es decir, que están disminuyendo la prolactina y general cuando no se amerita, se rompe y se va a expresar a más. Entonces, una de las patologías más importantes es cuando la glándula hipófisis no cumple su función. Entonces, si no cumple su función, se llama hipopituitarismo, ¿no? Entonces, no hay prolactina, TSH, TSH, FSH, hormona de crecimiento, todas disminuyen. En consecuencia de enfermedades hipofisiarias, hipotalámicas o paracelares que desestructuran la función hipofisiaria. ¿Por qué motivo? Por desplazamiento, infiltración o destruir esta unidad. ¿Cómo así? Entonces vamos a responder preguntas que generan una fisiopatología dentro de ellas. ¿Qué sucede en las concentraciones de las hormonas del hipófisis solo anterior cuando resulta seccionado el tallo hipofisial? ¿En qué contexto puede haber una sección del tallo? Un trauma de base de cráneo, por ejemplo. Entonces la paciente va a presentar disminuir las concentraciones séricas de las hormonas del hipófisis anterior, como sucede en relación a la TSH, LH, FSH, GH y ACTH, ¿no? En cambio, aumentan las concentraciones de ¿quién? De prolactina. ¿Dónde está la respuesta de esto? La de acá. Secciones, todas estas van a aumentar, pero van a disminuir, pero van a aumentar estas. ¿Por qué aumentan? Porque su función a este nivel es netamente negativo, ¿no? Entonces, ese contexto hay que tenerlo en consideración. ¿Y qué trastornos paracelares cercanos a esta zona causan esta disfunción? Ojo, meningiomas, cordomas, craneofaringiomas, gliomas del nervio óptico, aneurisma carotídeo, mucoceles del seno esfenoidal, carcinomas nasofaringios y desgerminados superficiales. ¿Quiere algo más cercano y más frecuente? Aneurismas carotídeos, craneofaringiomas y carcinomas nasofaringios. ¿Qué es un craneofaringioma? Ahí mencioné que son de las causas. ¿Qué es un craneofaringioma? Es un tumor de células escamosas que se origina en los restos de la bolsa de Rattke. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es el tumor más frecuente en la región del hipotálamo y del hipófisis en los niños. ¿Ok? Eso es lo que más ¿quién se va a dar cuenta? La mamá. Pero es relativamente infrecuente en los adultos. Está indicada la cirugía tanto para el tratamiento como para su confirmación. ¿Qué característica tiene? En la tomografía, las calcificaciones se observan mejor con la tomografía y se hallan presentes en el 75% de los niños, pero solo en el 35% de los adultos. ¿Ok? Eso, ¿y cómo se va a ver en las imágenes? El borde externo del tumor se calcifica y se asemeja a la cáscara de huevo en la mayoría de las imágenes que se solicitan. Es una de las características, causa de hipoperfusión. Y esta, que lo tienen que conocer sí o sí, porque es un problema nacional. Todavía persiste, definitivamente. La apoplejía significa pérdida de conciencia. Bueno, la apoplejía hipofisiaria clásica es un fenómeno agudo potencialmente mortal, caracterizado por cefalea intensa y colapso con datos de hemorragia hipofisiaria. ¿Ok? La parálisis y la tosis oculares por afectación de los pares craneales tercero, cuarto y sexto, así como la afectación del nervio facial, es decir, va a haber una asimetría facial. Ya hemos visto la irrigación que tiene la hipófisis, por eso se pueden presentar varios escenarios. No necesariamente puede ser tan grosera en la clínica, porque recuerden que hay una comunicación entre la neurohipófisis y la hipófisis anterior, ya lo hemos visto para los que recién se están conectando. Entonces, estamos hablando de apoplejía, de ictus, entonces a tenerlo en consideración. Se produce en forma subaguda de necrosis hipofisiaria, por lo mencionado de la anatomía y también en este tipo de pacientes, incluso cuando lo van acompañados de síntomas. Generalmente, ¿por qué hacen esta mención? Por la estructura anatómica que le hemos mencionado en 2 oportunidades. Sacan una tomografía y de pronto la descripción que hace el radiólogo menciona silla turca vacía primaria y una secundaria. ¿Cómo es eso?
Es decir, donde debería haber quién no está y está vacío, la hipófisis, ¿cierto? ¿Quién está en la silla turca? La hipófisis. Entonces, si te menciono un escenario de esto, ¿será realmente vacío? Una silla turca vacía primaria es probablemente una variante anatómica normal o quizá ha surgido de modo secundario a un defecto congénito en el diafragma de la silla turca. En realidad no está realmente vacía, sino que contiene líquido cefalorraquídeo. Eso es importante, porque cuando uno piensa que es vacío, como que hay aire, ¿no? Pero no es así, es líquido cefalorraquídeo. La hipófisis está aplanada frente a las paredes de la silla turca. Se produce hipopituitarismo con signo de disfunción sintomática en menos del 10% de pacientes con silla vacía primaria. ¿Se entendió? Entonces, miren dónde está la hipófisis. La hipófisis está aplanada frente a las paredes de la silla turca. Pero te mencionan en la tomografía como si era una silla turca vacía y tú por anatomía sabes que está en el interior. Silla vacía secundaria es el resultado final de un infarto, una extirpación quirúrgica o la radiación de tumor. Es la patología que les mencionaba y creo que ya igual lo conversamos. La síndrome de Sheehan es una forma adquirida de síndrome de silla turca vacía secundaria debido a una necrosis hipofisiaria isquémica, generalmente después del nacimiento de un hijo complicado por pérdida sanguínea importante y hipotensión, atonía uterina. El 30% de las mujeres que sufren hemorragia postparto con pérdida de sangre de suficiente importancia como para causar colapso vascular, es decir, choque hemorrágico por atonía uterina. ¿Qué va a presentar? Dificultades en la lactancia, porque no está produciendo una adecuada, o sea, comienza a haber alteraciones de todo el eje, va a haber una insuficiencia suprarrenal, obviamente, secundaria, acompañada de hipogonadismo secundario, pérdida de cabello axilar y púbico, y puede también característica del síndrome. Entonces, toda esa cascada comienza a claudicar por este contexto de, ¿no? de hipoperfusión a ese nivel. Difieren las formas de presentación clínica de la insuficiencia hipofisiaria entre los niños y los adultos. Creo que hasta el momento hemos visto que en algunos escenarios van relacionados con una alteración, ¿no? de ellos. Generalmente las alteraciones de la insuficiencia hipofisiaria va a llamar mayor contexto en los niños, ¿no? Porque se supone que están siguiendo un proceso de maduración y aparte que están teniendo mayor evaluación por la mamá, y van viendo que cuando no crece, cuando no presenta un contexto relacionado a las características sexuales y todo ello, le va llamando más la atención. Entonces, es un cuadro más, en los adultos es un cuadro más larvado, entonces habría que tener eso dentro de la valoración como contexto. Vamos con la de acá. Obviamente, cuando un paciente tiene hipopituitarismo, hay que ver la parte clínica y también, de acuerdo a la parte clínica, si veo que varias líneas o varias vías hormonales se encuentran alteradas, pues definitivamente nos está indicando que el problema es más superior y por ende los exámenes que yo tengo que solicitar están en relación a cada vía hormonal que probablemente esté involucrada, una imagen para ver y confirmar mi sospecha y podemos tener, por ejemplo, la que han mencionado la silla turca vacía y otras más deleterias como infiltrados, linfomas, craneofaringiomas que también han sido descritos, ¿ok? Que también han sido descritos. ¿Por qué se menciona el fenómeno de Housay en el contexto de la hipófisis? ¿Por qué tienen que saberlo? Porque Housay es un fisiólogo argentino, nosotros no somos argentinos, pero es de Latinoamérica. Ganó el premio Nobel. ¿Y por qué ganó el premio Nobel? Porque demostró que se producía mejoría en la diabetes de perro a los que se ha llevado diabetes por pancreatectomía después de una hipofisectomía. Entonces, este colega, que es fisiólogo, demostró posteriormente las secciones diabetógenas de los extractos hipofisiarios y es uno de los que describió
las medidas contrarreguladoras en el proceso del estudio de la diabetes. Ese fue su principal aporte para tener el contexto del premio Nobel a nivel Latinoamérica, frente a lo que es una vía metabólica relacionada entre lo que es la hormona de crecimiento y las vías análogas a la hormona de crecimiento, así como la glándula suprarrenal. Entonces, ese fue su gran aporte de él, ¿no? Ojo, ¿estos pacientes se ve alterada la esperanza de por vida del hipopituitarismo? Sí, sí. Por eso hay que darles tratamiento. Es como que te pagaran toda tu cadena de metabólica, te la suspenden. Y obviamente tú no, todo ese decaimiento va a expresarse. La esperanza de vida es más corta. La mortalidad por todas las causas en los pacientes con hipotiroidismo está significativa, aumentada alrededor de 1.7 veces más que una persona que no la tiene. Las mujeres tienen a un peor pronóstico que los varones, con tasas de mortalidad hasta de 2.3 en comparación de 1.5 del varón, promedio 1.7. Se sospecha que el aumento se debe a fenómeno de patología vascular, pero probablemente es multifactorial, pero que sí la presenta, sí la presenta. Entonces el tratamiento es importante. Ok. ¿Qué es un tumor hipofisiario no funcionante? Es aquella que se origina de las células del glándula hipofisiaria, pero no segrega cantidades, ojo, no segrega las cantidades clínicamente detectables de hormonas hipofisiarias. No estoy diciendo que no segregan nada, sino que la cantidad es clínicamente tan baja que no lo permite detectar ni se manifiesta clínicamente o no logra ser adecuada para que cumpla su función. Estos tumores suelen ser adenomas benignos. ¿Qué otras lesiones pueden remediar los tumores hipofisiarios no funcionantes? Ya habíamos dicho que los carcinomas metastásicos, craniofaringiomas, meningiomas y tumores neurales. También pueden observarse en esta localización quistes no neoplásicos de la bolsa, aneurismas arteriales, enfermedades hipofisiarias infiltrativas, como cuáles, sarcoidosis, histiocytosis, los clásicos, ¿no? Tuberculosis puede entrar, sí, linfocítica y hemocromatosis. Creo que esto ya ustedes lo deben tener claro con respecto a las patologías infiltrativas, sarco, histiocytosis, tuberculosis, hipocitis linfocítica y hemocromatosis. Acá, pregunta importante. Indiquen la diferencia entre lo que es un microadenoma y un macroadenoma. Microadenoma tiene menos de 10 milímetros, mientras que un macroadenoma tiene más de 10 milímetros. Ojo, dejando claro que macro tiene mayor o igual a 10 milímetros. No se van a equivocar con los microadenoma. Microadenoma tiene una, ¿no? Es menos de 10, es igual a menos de 10 milímetros. No, 10 ya está considerada como macroadenoma. ¿Ok? Esto acá es importantísimo para ustedes, por favor. Y ya lo habrán visto en neurología. ¿Qué estructuras pueden resultar dañadas por el crecimiento de un tumor hipofisiario fuera de la silla turca? Si ustedes logran ver, hipófisis, silla turca. Todas estas estructuras que se encuentran tanto en la parte lateral como en la parte superior se van a ver comprometidas cuando hay un aumento de esta glándula hipófisis. Entonces, ¿quiénes van a tener problemas? Los senos cavernosos. Y comprimir los pares craneales. ¿Dónde estaban? 3, 4, 6 o la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, 3, 4, 6. Ojo. El crecimiento inferior puede erosionar, claro, esta es muy delgada esta base, erosiona el seno esfenoidal, el crecimiento anterior y posterior erosiona los huesos del tubérculo y los dorsolaterales respectivamente. Entonces, la pregunta más frecuente, a nivel superior creo que es ya eso lo han visto en neurología, pues está el quiasma óptico, pero a nivel lateral, ¿cuáles son los pares craneales involucrados por aumento e incremento del tumor hipofisiario? 3, 4
6, carótida interna, abajo, para el tema de relacionado al cerebro. ¿Alguien se está durmiendo? Apague su micro, por favor. ¿Qué examen tenemos que sacar cuando tenemos una valoración de un tumor hipofisiario? Generalmente son las tomografías y las resonancias magnéticas. Y conjuntamente con los neurólogos ver el tema de la valoración clínica de los pares craneales. Eso es indiscutible. ¿Ok? Eso es indiscutible. Bueno, estos puntos los dejo para su lectura, pero sí los puntos claves con respecto a los tumores hipofisiarios no funcionantes. Los tumores de la hipófisis que no funcionan causan síntomas principales por efectos de masa, no porque obviamente no producen nada, lo que va a dar lugar a la compresión del tallo hipofisiario, del quiasma óptico, la invasión de los senos cavernosos y la erosión en el interior de la sede turca ósea. Eso creo que quedó claro. Yo les muestro la figura. 3, 4, 6, arterias carótidas, abajo la erosión. Los tumores hipofisiarios no funcionantes no producen hormonas hipofisiarias detectables. Ojo, acá viene para los que no han venido. No produce hormonas hipofisiarias detectables. Eso no es igual a que no produzcan hormonas. O sea, producen, pero no en la cantidad adecuada. No solo para el examen, sino eso para otros exámenes que han sido preguntas. Pero pueden elevar moderadamente las concentraciones séricas de prolactina por la compresión del tallo hipofisiario. Las lesiones que pueden aparecer a los tumores hipofisiarios, ya lo hemos visto, metástasis, ya saben que es craniofaringioma, meningioma, creo que es también, tumores neurales, quistes de la bolsa de Rathke, aneurisma de la carótida interna e enfermedades hipofisiarias infiltrativas. Obviamente, las enfermedades hipofisiarias infiltrativas, estamos hablando en varias patologías de la TBC. El tratamiento de los tumores hipofisiarios no funcionantes con un tamaño mayor o igual a 1, ¿de qué estamos hablando? ¿De macro o micro? Estamos hablando ya de macro, ¿cierto? Es la cirugía transesfenoidal con posterior radioterapia o estrecha monitorización de los tumores incompletamente estripados. Doctores, fundamental, en el periodo posoperatorio inmediato, ¿qué se produce? Diabetes insípida o secreción inapropiada de la hormona antidiurética, alias SIHAT, y ha de tratarse apropiadamente. ¿Pero por qué se produce SIHAT? Porque están retirándola toda la glándula, pero recuerda que hay un feedback negativo que sale por la neurohipófisis. Entonces esa se libera y hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por eso se presenta SIHA. Entonces, el contexto más importante es que está relacionado a un periodo postoperatorio inmediato a nivel de la glándula o a cualquier parte del sistema nervioso central. Las deficiencias de la hormona de la hipófisis anterior, hipopituitarismo, pueden aparecer meses o años después de la extirpación de los tumores hipofisiarios, sobre todo si se realizó radioterapia. ¿Ok? Dependiendo de cada escenario. Similar a la apoplejía. ¿Por qué es similar a la apoplejía? Porque la apoplejía también, por más de que haya una abrupta a nivel anterior, la irrigación también viene por la parte posterior. Entonces, es un cuadro un tanto más larvado, a menos que se presenten de forma aguda, como son hemorragias muy importantes, ¿no? Y en otras que van como el síndrome de Sheehan. Bueno, eso es con respecto a tumores. Yo les sugiero, de todos los que hemos mencionado, que son cosas, la verdad, puntuales, están en relación a lo que ya hemos visto, ¿no? Lo tengan en consideración dentro de la valoración de la hipófisis, porque es una de las estructuras más manipuladas en algunos procesos quirúrgicos. Entonces vean y sepan estos escenarios que siempre son pregunta de examen.
Bueno, habiendo mencionado ello, nuevamente para los que han llegado, no se olviden que es la